tu audiencia. Evidentemente lo que tú mencionas es exacto. Nosotros ya señalamos de que en realidad el amparo ha sido una maniobra, un ardid de parte del gobierno y del MAS para conseguir dos cosas. Primero, para conseguir un nuevo plazo, que si sumamos los 10 días formales a la suspensión del proceso anterior desde el día miércoles con la medida cautelar del amparo, en realidad estamos hablando de un nuevo plazo de 18 días, porque a 3 días del vencimiento del plazo inicial de la anterior convocatoria, solamente habían 6 postulantes registrados. Las elecciones de COTEL, de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz, tenían más candidatos, tenían 30, y esta, la judicial, imagínense, tenía 6. Entonces, obviamente, el gobierno necesitaba forzar una nueva convocatoria, y para eso utilizó el amparazo que le permitió hacer eso. Y el segundo objetivo, ir más allá del punto específico que estaba reclamado en ese amparo, que el punto específico era no haber emitido opiniones políticas públicamente. Nosotros planteamos el sábado que solamente había que eliminar eso del reglamento inicial y compensar esos 3 días del miércoles al sábado de la convocatoria inicial, que para que se vence el plazo, nada más. Haciendo esos pequeños ajustes, todo debería haber seguido como estaba, pero el oficialismo en la comisión fue mucho más allá del amparo, desconociendo que ya estaba aprobado este reglamento por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y ha hecho nuevos cambios y modificaciones sobre un reglamento aprobado, acomodando las reglas de juego para beneficiar a los postulantes que seguro ya ha identificado en este compás de espera el gobierno, y de acuerdo a las falencias y a las aptitudes de estos postulantes para que sean los jueces del MAS y del gobierno, ha ido acomodando algunos otros aspectos del reglamento. Doctor, llama la atención el tema de la militancia, que bueno, se ha retirado el hecho de que no haya sido parte de un partido político los 8 años, pero más llama la atención un tema que lo leo aquí según los reportes de prensa, y que habla de no haber sido parte o defendido a personas vinculadas al gobierno de facto, cuando estamos hablando de una situación que en realidad no ha pasado, no ha habido un gobierno de facto. ¿Qué se pretende con esto? Ese requisito lo han trasladado del requisito común a requisitos específicos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Pues justamente si hubiera habido una intencionalidad verdadera de haber ajustado este reglamento para que en otros aspectos adicionales al amparo no vulnere derechos y garantías, el requisito que deberían haber eliminado es el que usted señala. Y no han hecho eso, sino que lo han trasladado de requisito general a requisito específico. Entonces, eso es otra prueba más del nivel de manipulación y de degradación que está haciendo el MAS con relación a este proceso electoral judicial. Mire, un tema importante que han cambiado, que más allá del amparo, que era lo único que se debía haber dado cumplimiento, se exigía residencia en 2 años continuos en el respectivo departamento por el cual postularía determinado profesional. Esto obviamente porque hay una tradición muy larga en el país de que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y también el Constitucional tienen que tener cierto grado, digamos, de representatividad, por decirle así, con relación a los departamentos donde han ejercido los últimos años su profesión, y en esos departamentos los ciudadanos pueden conocer mejor su trayectoria, tanto personal como profesional, y sus aptitudes y capacidades. Y ese requisito lo han eliminado. Entonces, puede darse el caso de que va a haber postulantes que solo hayan nacido en Santa Cruz, por darle el ejemplo, o han vivido hasta su niñez, los primeros años, pero que todo el resto de su vida han vivido en La Paz, y que los van a postular como si fueran postulantes por el departamento de Santa Cruz, obviamente para que no exista un control efectivo ciudadano sobre la calidad de desempeño de los últimos años de ese profesional, porque ese profesional será conocido en La Paz, en ese ejemplo, pero obviamente, aunque haya nacido en Santa Cruz, no va a ser conocido en Santa Cruz. Así como ese, han habido otras modificaciones que han empeorado bien el reglamento, ¿no?
todo esto está diseñado para que los militantes, porque bueno, en el Consejo de la Magistratura ya no necesitas tener tiempo sin ser militante, para que los militantes del MAS puedan ingresar sin ninguna observación. Sí, yo creo que este plazo inicial era un tongo, el plazo de 15 días. Eso ha servido para que el gobierno y el Ministerio de Justicia explore todas las debilidades y las potencialidades de sus candidatos azules, y en función a esas debilidades y potencialidades han decidido, aprovechando el amparo que ellos mismos han creado, han decidido acomodar las reglas de juego para beneficio de estos candidatos. Le doy un ejemplo. Han cambiado el requisito de la evaluación escrita, que consistía en hacer un proyecto de sentencia o resolución. Para alguien que quiere ser un magistrado del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo, lo mínimo que tiene que saber hacer es un proyecto de resolución o de sentencia. Y eso lo han cambiado y ahora han puesto que es suficiente con emitir un criterio sobre la solución de un caso, como si fuera un estudiante de Derecho. Entonces, ese tipo de bajar el nivel de exigencias, obviamente que está totalmente adaptado al nivel y calidad de los jueces que quiere tener el MAS, porque solo este tipo de jueces se pueden prestar a una grosera manipulación política para que amordacen a la prensa, apliquen leyes malditas, neutralicen a la oposición y a la disidencia ciudadana detrás de las cárceles, etcétera, ¿no? Esto tiene que ir a plenaria, diputado. ¿Qué va a pasar ahí? Ya en la primera instancia, en la aprobación del primer reglamento, el MAS había aplicado su rodillo. ¿Puede volver a hacerlo? Obviamente lo va a volver a hacer. Inclusive en la primera sesión el vicepresidente del Estado tuvo una actuación vergonzosa en la anterior, cuando se aprobó el reglamento original, porque él mismo dijo: presenten en este momento las propuestas de la oposición para garantizar una elección transparente. En ese momento yo le entregué por escrito la propuesta de Comunidad Ciudadana al secretario, a Lucier, de la sesión de la Asamblea, y el vicepresidente se hizo el desentendido después, interrumpió de manera brusca el debate y sometió rápidamente a votación por suficiente discusión. Entonces esperamos que vuelva a suceder más o menos lo mismo, ¿no? Porque el vicepresidente es parte esencial de este mecanismo de la tercera estafa judicial para Bolivia. ¿Cuándo se va a reunir la Asamblea para debatir esto? Calcula el oficialismo de la Comisión Mixta de Constitución que esto lo va a hacer mañana, es decir, se tiene que comunicar con 24 horas de anticipación. Ayer ya le han debido pasar o le pasarán en el transcurso de la mañana ya la versión redactada en escrito, porque había todo un desorden además en el oficialismo, habían varios papeles, documentos, no nos querían ni mostrar por escrito qué es lo que estaban proponiendo, a tanto insistir después nos lo mostraron. Entonces, hasta que arreglen esos desajustes formales, en el transcurso de la mañana los emitirán y probablemente esté convocando a la tarde para mañana en la tarde hacer la sesión plenaria el vicepresidente. Diputado, yo le agradezco por todo.